vamos a empezar con este vídeo a meternos el cielo en la cabeza. Como ya comenté en el vídeo anterior de introducción a la navegación astronómica, vídeo que, por cierto, si no has visto, te recomiendo encarecidamente que veas con detenimiento antes de meterte con este. Se titula Navegación astronómica mucho más sencilla de lo que parece. Pues como ya comenté en ese vídeo, en navegación astronómica nos situamos mirando cómo vemos desde donde estamos algo, los astros, que de antemano sabemos dónde está. Claro, para especificar dónde están los astros, como comentaba en ese vídeo, eso las posiciones de los astros en el cielo nos las proporcionan los astrónomos, y en concreto nos las proporciona el almanaque náutico. Pues necesitamos dar coordenadas de los astros que no dependan de dónde está el observador, evidentemente, porque no podemos hacer un almanaque náutico para cada una de las posibles infinitas posiciones que puede tener un observador sobre la superficie de la Tierra. Así que hay que definir coordenadas que no dependan del observador. Pero para especificar cómo ve un observador concreto desde una posición dada en la superficie de la Tierra en un instante dado un astro, pues necesito coordenadas referidas al observador. Así que estaremos continuamente manejando, como creo que ya quedó claro, como digo en el vídeo de introducción, estaremos continuamente manejando dos conjuntos de coordenadas. Las coordenadas universales independientes del observador del astro que usamos y las coordenadas de ese astro en el instante en cuestión referidas al observador que quiere situarse. Así que hay que definir pues, lo equivalente sobre la esfera terrestre a meridianos, paralelos y planos, ecuador, etcétera, que usamos para definir latitud y longitud. Pues habrá que definir todos esos elementos en la esfera celeste para definir los dos conjuntos de coordenadas que necesitamos manejar para situarnos como sextante. Ese conjunto de elementos de la esfera celeste pues es esto que represento de manera resumida aquí, todos estos planos, círculos, etc. Así que este dibujo es el resumen gráfico de la charla. El objetivo de esta charla, de este vídeo, es que al final de haberlo visto y estudiado con calma, entendamos perfectamente esta figura. Bueno, como ya adelanté en el vídeo de introducción, en navegación astronómica nos situamos midiendo la altura de un astro en un instante dado con el sextante. Eso nos permite directamente dibujar sobre la superficie de la Tierra una línea de posición, concretamente un círculo, del que lo sé todo. Sé el centro y sé el radio. El radio me lo proporciona directamente la altura que he medido con el sextante. Y el centro, las coordenadas del centro, la latitud y la longitud de este punto me lo da el almanaque náutico para la hora precisa en la que he hecho la medición. Así que si me quiero situar, lo único que he de hacer es medir dos astros simultáneamente y me encontraré entonces necesariamente o bien en este punto de corte de los dos círculos de altura o bien en este otro. Este es, digamos, el resumen de lo que estaba diciendo hasta aquí. Necesito manejar dos conjuntos de coordenadas. ¿Cómo veo yo el astro? La altura y el azimut. Os recuerdo que en el vídeo de introducción ya hablamos de esas dos coordenadas y la posición del centro, la latitud y la longitud de la proyección del astro en ese instante sobre la superficie de la Tierra. Estas son las coordenadas universales que no dependen del observador y la altura y el azimut son las coordenadas de ese mismo astro en ese instante referidas al observador. Bueno, cuando miramos el cielo, salimos ahí fuera o desde la cubierta de un barco en alta mar, o sea, en cualquier caso en un sitio donde
la lamentable contaminación luminosa cada vez más intensa que padecemos no sea un impedimento, pues lo que vemos es una cosa así. Un montón de puntitos brillantes. Por cierto, antes de que se me olvide, este recuerdo que he hecho aquí del vídeo de introducción lo he puesto para insistir en algo fundamental, y es que yo soy capaz de situarme, y como vuelvo a repetir, solo necesito las coordenadas de este punto y la altura con la que veo el astro. En absoluto necesito la distancia a la que se encuentra el astro de nosotros. Es una variable que no entra. Y de hecho, pues esa es la impresión que da cuando miramos el cielo. Cuando miramos el cielo, pues la impresión que tenemos es la de una serie de puntitos, unos más brillantes, otros menos brillantes, pero desde luego parece que están todos a la misma distancia de nosotros, digamos, situados sobre una esfera concéntrica con la Tierra. Esta imagen del cielo, de hecho, pues se ha estudiado desde la antigüedad. La astronomía es la ciencia más, posiblemente la ciencia más antigua practicada por el ser humano. Y lo que hemos hecho para meternos el cielo en la cabeza, para ser capaces de recordar todo este lío de puntos luminosos, es separar el cielo en distintas regiones, como si fuesen las provincias de un mapa, y luego unir con líneas rectas los puntos más brillantes, las estrellas más brillantes de cada una de las regiones, de manera que así construimos figuras, líneas imaginarias, claro, construimos una figura que nos ayude a recordar esa región del cielo. Cada una de estas regiones es lo que llamamos una constelación. El cielo lo tenemos dividido en 88 constelaciones en total. Aquí, por ejemplo, tenemos la Osa Mayor, el Carro, que todo el mundo conoce, la Osa Menor con la estrella polar, el Dragón, Hércules, etc. Lo que no significa el que aparentemente tengamos todos estos puntos a la misma distancia de nosotros no significa que sea así. De hecho, si nos fijamos, por ejemplo, en la Osa Mayor, la distancia real, no voy a entrar aquí hoy en cómo se mide la distancia a las estrellas, otro día hablaremos de eso, pero si nos fijamos, por ejemplo, en la Osa Mayor, aquí estamos nosotros, nosotros vemos a la Osa Mayor como si estuviesen todas las estrellas a la misma distancia sobre una esfera. Aquí dibujo un trocito como si de esa esfera, como si estuviesen todas esas estrellas colocadas a la misma distancia de nosotros sobre la superficie de una esférica concéntrica con nosotros, pero en realidad estas son las distancias medidas en años luz de las distintas estrellas a las que se encuentran las distintas estrellas de la Osa Mayor. Un año luz es la distancia que viaja la luz en el vacío durante un año. Y teniendo en cuenta que la velocidad de la luz en el vacío es casi 300.000 kilómetros por segundo, pues podéis calcular estos 210 años luz a los que está el CAID, cuántos kilómetros son. Una auténtica barbaridad. Pero bueno, como quedó claro en el vídeo inicial y creo que he recordado ahora, pues esas distancias son irrelevantes en navegación astronómica. Son relevantes para quien calcula el almanaque náutico, para los astrónomos que calculan las posiciones de estos astros con precisión, pero no para nosotros que lo usamos en navegación. Lo importante es que cuando levantamos la vista y miramos al cielo, estamos viendo un espectáculo único, diseñado exclusivamente para nosotros. O dicho de otra manera, el cielo tal y como lo estás viendo tú aquí y ahora solo lo ves tú. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si imaginemos que aquí hay tres amigos que se están preparando para observar, pues, por ejemplo, esta estrella que es el Tanin. Y mientras este prepara el telescopio, etcétera, pues este le está explicando a este, le está intentando, este es novato y no conoce el cielo, entonces este le está intentando explicar a este que se fije en esta estrella que es la que quieren observar. Esta es el Tanin. ¿Cómo hace eso? Pues claro, este que no conoce el Tanin, pues confunde esta, con las que están cerca. Así que para especificarle a este señor con total exactitud este punto del cielo y no este o este,
lo que hemos de dar coordenadas de este punto respecto a él, claro, precisas, coordenadas precisas. ¿Y eso cómo se hace? Pues esto ya lo adelanté en el vídeo anterior, pero lo vuelvo a repetir. Lo que tenemos que hacer es, pues primero le indicamos que se gire hasta estar enfrentado con este punto, con la vertical, esta es la vertical del tanín. Y para eso lo que tenemos que hacer es tomar una referencia en el horizonte. Tradicionalmente usaremos el norte geográfico que está debajo de la estrella polar. Y le decimos a este señor, le damos a este señor el valor de este ángulo. Le decimos, oye, Manolo, este señor se llama Manolo, le decimos, Manolo, gírate pues los grados que sean esto desde el norte y después esos grados, o sea, para los que naveguéis y conozcáis la terminología, pues le damos la demora de este punto del pie de la vertical del astro. Y luego, una vez que Manolo está mirando en esta dirección, hacia la vertical del astro, le decimos cuántos grados ha de levantar la cabeza para estar mirando exactamente a este punto y no a otro. Esta es la altura del astro. Bueno, pues sobre esto volveremos con mucho más detalle y con mucha más precisión a lo largo de los diferentes vídeos que eventualmente iré publicando. El cielo tal y como el cielo tal y como lo estás viendo tú de aquí y ahora solo lo ves tú, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que si en un instante dado Manolo mide Z y A de El Tanín, obtiene valores únicos. O sea que cualquier otro observador situado en otra posición de la superficie terrestre, cualquier otro observador que en ese mismo instante observe el Tanín y mida sus respectivos Z y A, obtendrá valores diferentes de 1, de Z, de A o de ambos ángulos. Así que la navegación astronómica consiste en resolver el problema inverso. Si aprendo a leer el cielo, si aprendo a determinar, a medir Z y A para el astro que estoy usando, puesto que esos valores son únicos desde mi posición, pues si soy capaz de invertir el problema, dado Z y A, seré capaz de calcular la latitud y la longitud en la que he de estar para haber medido exactamente los valores que he medido. ¿De acuerdo? Bueno, a modo de paréntesis, dejadme que os recuerde que estos puntitos que estamos viendo no están todos a la misma distancia, así que en realidad este espectáculo que tenemos aquí cuando miramos al cielo no es solo una foto hecha exclusivamente para nosotros, es todo una película de muy largometraje, porque cada puntito de la luz que estamos viendo, cada uno de estos puntitos ha salido de su origen en tiempos muy distintos, cientos o incluso miles de años. Así que puede ser que alguno de estos ya no exista cuando lo estamos viendo. Así que estamos viendo toda una película de muy largometraje y además gratis. Esto de que es gratis no lo comentéis por ahí, porque si nuestras queridas autoridades se enteran, lo mismo nos ponen un impuesto, una tasa y nos fastidian el invento. Bueno, entonces, ¿qué es la esfera celeste? Pues la esfera celeste no es más que una entelequia matemática consistente en una esfera concéntrica con la Tierra, de radio enorme, todo lo grande que queramos, pero completamente arbitrario. Ya ha debido quedar claro entre el vídeo de introducción y lo que acabo de comentar hasta aquí, que la distancia a la que se encuentran los astros de nosotros es irrelevante en la práctica de la navegación astronómica. Así que si me subo en mi nave espacial de la que hablaba en el vídeo de introducción, esta que yo tengo y que os recomiendo que compréis, en la Robinson la venden, que compréis para estudiar navegación astronómica y cambiar el punto de vista continuamente, pues si me subo en mi nave espacial y miro a la esfera celeste desde una distancia todavía mucho más grande, desde fuera, pues lo que tengo es algo así. Tengo la Tierra con su eje de rotación y su plano perpendicular que divide a la Tierra en dos mitades iguales, el ecuador, y los polos, polo norte y polo sur,
Y si prolongo el radio el plano del ecuador hacia el cielo, pues cortará a la esfera celeste en un círculo que lo llamo el ecuador celeste. Y si prolongo el eje de rotación de la Tierra, cortará a la esfera en dos puntos, el polo norte celeste y el polo sur celeste. Ahora, si hay un observador sobre la Tierra y quiero definir su posición, pues tenía que empezar a definir meridianos, paralelos, etc. Bueno, pues si quiero dar posiciones de estos astros sobre esta esfera, también tendré que definir meridianos, paralelos, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer en esta charla, en este vídeo, con precisión y con calma, construyendo a la esfera celeste poco a poco. Este mismo dibujo, este mismo esquema, pues lo tenemos aquí. Seguimos viendo la esfera celeste desde nuestra nave espacial esta fantástica. Si no me fijo en ningún observador en particular, todo lo que tengo es esto. Estos son todos los elementos de la esfera celeste. Digamos, los elementos universales, los que no dependen de ningún observador. Tengo un eje privilegiado que me lo ha puesto la naturaleza, que es el eje de rotación de la Tierra, que en el contexto de la navegación astronómica, con su prolongación hacia el cielo, lo llamamos eje del mundo, un nombre muy bonito, por cierto, con las intersecciones, los polos, norte y sur, y el plano perpendicular a este eje de referencia que pasa por el centro de la esfera y que divide a la esfera en dos mitades iguales. Ese plano y el círculo al que da lugar la intersección de ese plano con las esferas, la Tierra o la celeste, lo que llamamos el ecuador terrestre, aquí representado en gris, o el ecuador celeste. Si no nos fijamos en un observador en particular, pues no hay nada más. Y este es el sistema de referencia básico, universal, único, el mismo para todos los observadores, que utilizaremos para definir coordenadas de los astros, de los distintos puntos que están sobre esta esfera. Los astros están por aquí, en los distintos puntos. Coordenadas que serán universales, que son las mismas para cualquier observador en un instante dado. Por eso son las coordenadas que utilizará el almanaque náutico para definir la posición de los astros. Entonces, si ahora nos fijamos en un observador que anda por ahí, por ejemplo, este observador que está aquí, pues entonces automáticamente tengo definidos pues, otros elementos en la esfera terrestre, como yo comentaba antes, pues el meridiano de este observador y el paralelo de este observador, que utilizamos para definir la latitud y la longitud de este punto sobre la superficie de la Tierra. Y una vez que tengo este observador en particular, puedo empezar a definir elementos de la esfera celeste que dependen de este observador, particulares para este observador concreto, de manera que los elementos que voy a definir ahora ya no son los mismos para todo el mundo, cada observador tiene lo suyo. En particular, si prolongo el plano definido por el meridiano del observador hacia el cielo, obtengo todo este plano y un círculo resultante de la intersección de la esfera con ese plano. Este plano y su círculo y el círculo resultante es lo que llamamos el meridiano celeste del observador. Es un círculo máximo, es decir, que divide a la esfera en dos mitades iguales, otro que pasa por el centro, obviamente, por los polos, y es perpendicular al ecuador, es exactamente igual que el meridiano sobre la Tierra, pues el meridiano sobre el cielo. Y una vez que tengo un observador, ya tengo otra dirección, igual que con la Tierra tenía una dirección privilegiada establecida por la naturaleza, por el eje de rotación de la Tierra. Pues una vez que tengo un observador, tengo definida inmediatamente otra dirección privilegiada, atada, anclada a este observador, que es la vertical del observador. La vertical del observador no es más que la prolongación del radio en la posición del observador hacia el cielo, en un sentido y en el otro, y esa
recta cortará a la esfera celeste en dos puntos que evidentemente están sobre el meridiano, claro, del observador, que se llaman, digamos, lo equivalente a los polos aquí, pues aquí se llaman el cenit, el punto que está directamente sobre la cabeza del observador, y el que está por en la prolongación en el otro sentido, el nadir, o sea, prolongando el radio hacia el centro de la Tierra, prolongando la vertical hacia el centro de la Tierra, siguiendo por otro lado, hasta cortar la esfera celeste por el otro lado. Y ahora, exactamente igual que hicimos una vez que teníamos definido un eje privilegiado, automáticamente definíamos un plano perpendicular a ese eje por el centro que divide a la esfera en dos mitades, perpendicular al eje que corta a la esfera, o sea, que pasa por el centro y corta el eje en el centro de la Tierra, pues automáticamente aquí pasa lo mismo. Una vez que tengo un eje, dibujo un plano perpendicular a este eje que pasa por el centro de la esfera y que divide a la esfera en dos mitades iguales. Ese plano es este que acabo de dibujar aquí, en verde. Y ese plano se llama el horizonte astronómico. Fijaros aquí una cosa, o sea, fijaros que lo que he hecho hasta ahora es definir dos sistemas de referencia que estaremos utilizando continuamente en navegación astronómica. Un sistema de referencia sobre una esfera para definir coordenadas esféricas es simplemente, está formado por un eje y un plano de referencia. El sistema universal único es el eje de rotación, con sus dos polos, y el plano perpendicular, que es el ecuador. El sistema de referencia unido, anclado a este observador concreto, es la vertical con sus dos polos, el cenit y el nadir, que está por el otro lado, y el plano perpendicular trazado por el centro de la esfera que divide la esfera en dos mitades iguales y que llamamos el horizonte astronómico. Si estamos en nuestra nave espacial, si este señor se mueve, por ejemplo, si este señor se pone a andar hacia el sur a lo largo de su meridiano, por aquí para abajo, ¿qué cambiará? ¿Qué veremos nosotros cambiar desde nuestra nave espacial? Pues evidentemente el eje de rotación de la Tierra y el ecuador no cambiarán, es un sistema único, pero automáticamente que este señor se mueve, si este señor se mueve hacia aquí, claro, el meridiano celeste sigue siendo el mismo, puesto que no se ha movido hacia el sur, no ha cambiado de meridiano, pero su vertical, y por lo tanto el cenit ya no estará aquí, sino pues estará aquí. Y automáticamente este plano verde ya no estará así, sino que estará más levantado, porque este plano verde está soldado fijo aquí en el centro de la Tierra a la vertical, de manera que este ángulo sea 90 grados, como se ve aquí ahora que he hecho la Tierra transparente. Se ve esta vertical y este plano son perpendiculares, este ángulo es 90 grados, así que si este observador se mueve, este punto se mueve y este plano se levanta, de manera que este ángulo siga siendo siempre 90 grados. Así que ahora este será el sistema de referencia vertical horizonte astronómico que utilizaré para definir coordenadas respecto al observador. Y el otro sistema, el eje de rotación, el eje del mundo y el ecuador celeste, es el sistema de referencia que utilizaré para definir coordenadas universales de un astro. Coordenadas que en un instante dado son las mismas para cualquier observador, independientemente de donde esté. Aquí hay algo que parece chirriar un poquito, porque claro, el ecuador, el plano del ecuador lo defino perpendicular al eje de rotación en el centro de la Tierra, y eso parece natural, claro, pero el plano el horizonte astronómico lo he definido perpendicular a la vertical, pero pasando por el centro de la Tierra, y no por el observador. Digamos que a uno le pediría al cuerpo, si estoy definiendo un sistema de referencia para definir coordenadas respecto a este observador, pues uno le pediría al cuerpo que este plano pasase por aquí. Sin embargo, como veremos a lo largo de esta serie de vídeos, si hiciese eso,
complicaría las matemáticas necesarias para los calculitos de la navegación astronómica de una manera brutal e innecesaria. Así que lo que tenemos que imaginar siempre es que, bueno, el centro de la Tierra está lleno de gente, porque cada observador tiene un colega en el centro de la Tierra orientado según su misma vertical. Este que está aquí. Este es el colega de este. De hecho, yo lo llamo siempre el albino, porque, claro, el observador está morenito porque le da el sol, está en la superficie de la Tierra. El albino, como está en el centro de la Tierra, pues no le da el sol y por eso está blanquito. Pero cada observador tiene el suyo, de manera que nosotros navegamos aquí arriba y medimos con el sextante aquí arriba, y sin embargo los cálculos los haremos siempre como si fuésemos este señor de aquí, como si hubiésemos medido desde aquí el azimut y la altura del astro, y no desde aquí. ¿Es un problema muy grave? No, porque cuando estudiemos el sextante aprenderemos a corregir la altura que mida aquí para obtener inmediatamente cuál hubiese sido la altura que en ese mismo instante hubiese medido nuestro colega el albino situado en el centro de la Tierra. Eso es pues esto es igual que lo que comentaba en el vídeo de introducción. Cuando uno toma la demora de un faro, no puede ir a la carta directamente a dibujarla, tiene que aplicarle la corrección total debido a la declinación magnética, el desvío del barco, etcétera, etcétera. Pues aquí pasa igual. Cuando uno mide una altura con un sextante, luego tiene que corregirla por distintos efectos que ya comentaremos en su momento, pero que eso es algo muy sencillo y que aprenderemos en su momento. Así que cuando haga estos dibujos y represente a este señor aquí, pues debemos imaginarnos a este, o unas veces representaré a este, otras veces a este, indistintamente, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno. Seguimos definiendo cosas. Entonces, el polo norte, el punto cardinal norte, pues es la intersección del meridiano, de nuestro meridiano, con el horizonte, pues el punto de intersección que está más cerca del polo norte. Y evidentemente, pues este otro punto de intersección es el punto cardinal sur, y los otros dos puntos cardinales pues son las intersecciones del ecuador celeste con el horizonte. Obviamente, si este es el norte y este es el sur, pues este es el este y este es el oeste. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que estaba diciendo. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Esto es lo que estaba diciendo, pues hay más clases de horizonte. Si ahora defino fijaros que ahora lo que hago es toda esta parte de la esfera celeste que está bajo el horizonte astronómico, pues no me interesa para nada, porque nunca voy a poder ver astros que estén por ahí debajo. Así que muchas veces ni siquiera la pintaré. Si dibujo esta esfera sin dibujar esta parte, por lo que me queda es algo así. Y ahora lo que he hecho aquí es trazar un plano paralelo al horizonte astronómico, pero que pasa por el observador. Este plano. Este ya no es un círculo máximo, porque este plano, al no pasar por el centro de la esfera, no divide la esfera en dos mitades iguales. Este es un círculo menor. Pero bueno, este plano, y sin embargo, esto evidentemente es una entelequia matemática. No existe, este no es el horizonte que uno ve cuando mide con el sextante. El horizonte que uno ve y con respecto al que mide es el horizonte de la mar, que es evidentemente un círculo centrado en nosotros, formado por la intersección de nuestras visuales, la tangente de nuestras visuales a la superficie de la Tierra a nuestro alrededor. Este horizonte de aquí. Esto es lo que estaba diciendo antes de corregir la altura para obtener
pasar a la altura que uno vería desde el centro de la Tierra, pues lo esquematizo aquí, aunque esto ya volveremos en su momento con mucho más detalle, claro. Estamos navegando aquí y queremos medir la altura de esta estrella que, curiosamente, está sobre nuestro meridiano en el instante en que la medimos. Bueno, pues lo que uno mide con el sextante es el ángulo entre la visual, nuestra visual a la estrella y nuestra visual al horizonte, ese ángulo. Y sin embargo, lo vamos a poner aquí, si esto somos nosotros navegando, este plano que dibujo aquí visto de perfil es el plano verde, el horizonte astronómico. Este es nuestro amigo albino, que está en el centro de la Tierra, debí pintarlo en blanco. No sabemos muy bien cómo es que se ha podido poner morenito como está, si en el centro de la Tierra no le da el sol. Pues la altura de la que hablamos siempre cuando hemos hablado de situarnos midiendo la altura con el radio del círculo de alturas es 90 menos la altura, es esta altura, la que mediría nuestro colega, somos nosotros, este es nuestro colega en el centro de la Tierra, este es el radio de la Tierra, pues es esta altura. Sin embargo, nosotros la altura que medimos con el sextante, pues es esta, el ángulo entre nuestra visual al horizonte de la mar y nuestra visual al astro. Este astro no está bien pintado a escala, claro, porque esta estrella está en el infinito comparado con esta distancia que es el radio de la Tierra, así que los rayos de luz que vienen de la estrella a nosotros en el centro de la Tierra y a nuestro colega el albino en el centro de la Tierra, pues son paralelos a todos los efectos, con lo cual este ángulo es igual a este ángulo. El plano, el horizonte aparente, pues es naturalmente, visto de perfil en esta imagen, pues es esta línea de punto. Así que este es el ángulo que deberíamos medir, porque ese es el que nos interesa para los cálculos, pero no podemos medirlo porque este plano no es nada físico, es una entelequia matemática que no existe. Así que cuando uno mide con el sextante esta altura, pues ha de aplicarle una corrección, ha de restarle esto que se llama la depresión del horizonte para pasar de esta a esta. Y no es esa la única. Y claro, el valor de este ángulo de la corrección por depresión del horizonte depende de cómo de elevados estemos sobre el nivel del mar. Cuántos metros sobre el nivel del mar estemos. Cuanto más elevados estemos, más grande es esta corrección. Pero además no es esa la única corrección que tendremos que aplicar, porque esto que he pintado aquí, en realidad la luz tiene que atravesar la atmósfera y en su camino a través de la atmósfera la luz que viene de la estrella se curva por efecto de la refracción de la luz, haciendo que veamos la estrella más alta de lo que en realidad está, etcétera, etcétera. O sea, hay correcciones, pero que están muy bien determinadas y que aprenderemos en su momento. Cuando estudiemos el almanaque náutico aprenderemos a aplicar esas correcciones para pasar de la altura que yo mido con un sextante, siempre puedo pasar a la altura que hubiese medido mi colega el albino en el centro de la Tierra. Y es esta la que tendremos que usar en los cálculos, es esta la que me da el radio del círculo de altura, 90 menos la altura, es el menos esta altura, es el radio del círculo de altura. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un paréntesis para que no tengamos miedo en hablar siempre, mientras definamos coordenadas y tal, y elementos de la esfera celeste, estamos hablando de este observador, en lugar del observador B. ¿De acuerdo? Bueno. Mira lo que hay aquí, para que digan que los ovnis no existen. Y salen hasta en vídeo. Bueno, vamos a seguir simplificando la imagen. Esta imagen que, pues ahora en lugar de dibujarla así para no tener que estar inclinando continuamente la cabeza para verla, lo que vamos a hacer es rotarla para ponerla a derecha. Entonces tenemos algo así. Por cierto, antes de que se me olvide, yo uso un código de colores siempre el mismo para evitar los líos y ayudar a meternos estas figuras en la cabeza. Siempre represento en verde el horizonte astronómico. Fijaros que este es el albino, ya no pinto la Tierra,
descrito directamente nuestro colega el albino. Este plano verde es el horizonte astronómico, perpendicular a la vertical, que es esta. Por supuesto, el corte con la esfera celeste es el cenit. En gris represento el plano del meridiano del observador y en azul el plano del ecuador celeste. Y si os fijáis, aquí no he puesto ni polo norte, ni polo sur, ni nada. ¿Por qué? Bueno, vuelvo para atrás un momentito. Aquí he puesto polo norte. ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque este señor está en latitud norte, el polo celeste que está sobre su horizonte, pues es el polo norte. El polo sur no lo puede ver porque está debajo de su horizonte. Si solo pinto la mitad de la esfera celeste que está sobre el horizonte del observador en cuestión, pues solo habrá un polo sobre su horizonte. Naturalmente este polo será el polo norte o será el polo sur, dependiendo de que este señor esté en latitud norte o en latitud sur. Si está en latitud norte, pues este no puede ser el polo sur. Y si está en latitud sur, pues este no puede ser el polo norte, obviamente, ¿no? Lo que sí sé en cualquier caso es que este se ha aburrido, debe ser que le parece un rollo este vídeo y se ha marchado. Bueno, él se lo pierde. Lo que sí sé en cualquier caso es que ese ángulo, que es la altura del polo, por cierto, en los libros de navegación astronómica, el polo que está sobre el horizonte lo llaman el polo elevado, y el otro, que no lo veo nunca, el que está debajo, por aquí, en la prolongación de este es el eje de rotación de la Tierra, claro, con el ecuador perpendicular al eje de rotación, pues este polo es el polo de Preso. ¿Cómo sé si este es el polo norte o el polo sur? Pues tengo que saber si este señor está en latitud norte o en latitud sur. Lo que sí sé en cualquier caso es que este ángulo, cuando hablo de ángulos sobre la esfera celeste, en realidad estoy hablando de estos ángulos. En esto insisto una vez más porque hay que tenerlo muy claro, no estamos hablando de la longitud de este arco, de las millas náuticas que sean este arco. Este radio es arbitrario, enorme, no sé cuánto vale, no me interesa, así que no tengo ni idea de cuánta distancia es esta. Lo represento aquí para no complicar la figura, pero estamos hablando de este ángulo de aquí. Ese ángulo es la latitud, y eso creo que está claro. ¿Por qué? ¿No? Por si alguien no lo tiene claro, vamos aquí. Ese ángulo que, en este caso, ese ángulo que estoy señalando en esta transparencia de la que acabo de volver, es este de aquí, ¿no? Y este ángulo, pues ese ángulo es necesariamente igual a este. ¿Por qué? Porque tienen los lados perpendiculares entre sí, ¿no? Este lado es perpendicular a este, por construcción, eje del mundo, ecuador son perpendiculares, y este ángulo es perpendicular a este porque vertical y horizonte astronómico son perpendiculares, así que este ángulo es igual a este, pero este ángulo obviamente es igual a este, ese ángulo es la latitud de este observador. Así que la altura del polo elevado sobre el horizonte del observador es igual a la latitud en la que se encuentra el observador. Volvamos a donde estábamos, aquí. Así que este ángulo es la latitud del observador. Espero que esté claro. ¿Y este punto es el punto cardinal norte o sur? Pues dependiendo de que este señor esté en latitud norte o esté en latitud sur. Si acabo de poner polo sur aquí es porque acabo de mirar el GPS y he visto que estoy en latitud sur. Así que este es el polo sur. Si estoy en latitud sur no puedo tener el polo norte sobre mi horizonte. Y si este es el polo sur, entonces necesariamente este punto cardinal, ¿cuál es? La intersección del meridiano con el horizonte más cerca del polo sur es el punto cardinal sur. Y entonces este de aquí es el norte. Y si este es el norte y este es el sur, pues aquí tengo el este y aquí tengo el oeste. ¿De acuerdo? Ahora estoy definiendo, ahora tengo aquí los elementos de la esfera celeste. Por un lado, estoy representando los elementos de la esfera celeste que están sobre el horizonte de este observador, pero este es el eje del mundo, único, el eje de rotación de la Tierra.
y su plano perpendicular por el centro de la esfera, que es el ecuador celeste. Este es el sistema de referencia único, el mismo para todo el mundo, y este es el ecuador, este es el horizonte astronómico de este señor con su vertical. Y ya por extensión, además de la vertical ser esta línea, pues llamo vertical a cualquier plano. Ay, perdonadme, antes de eso, si este ángulo es la latitud, naturalmente este de aquí también es la latitud, porque este lado es perpendicular a este y este lado es perpendicular a este. Es decir, que si yo quiero salir ahí fuera ahora y quiero dibujar con mi dedo o con un puntero láser, quiero dibujar el ecuador celeste, pues lo tengo muy fácil. No tengo más que... nosotros estamos en latitud norte. Bueno, nosotros, yo, no sé desde dónde estarás tú viendo este vídeo. Si estamos en latitud sur, ya que es lo que tengo dibujado, y quiero dibujar el ecuador celeste en el cielo, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que mirar hacia el norte y desde mi cenit, desde sobre mi cabeza, dibujar, medir un ángulo igual a mi latitud hacia el norte. Ese es el punto del cielo. Miro hacia el norte, me oriento a lo largo de la línea norte-sur, mido desde el cenit un ángulo igual a mi latitud hacia el norte, y este es el punto del cielo en el que el ecuador celeste corta a mi meridiano. Ahora trazo con un puntero láser desde el oeste hacia el este un círculo que pase por este punto, y ese es el ecuador celeste. ¿De acuerdo? Si yo ando hacia el norte o hacia el sur, pues lo que pasará es que si modifico mi latitud, y entonces este dibujo ¿cómo cambiará? Pues lo que cambiará desde mi punto de vista es si estoy aquí y camino hacia el sur, aumenta mi latitud sur, es decir, el polo sur lo veré más alto cuanto más al sur camine. Y como este ángulo siempre tiene que ser igual a la latitud, es decir, este plano del ecuador está soldado perpendicularmente a este eje. Si este eje se me va hacia arriba, pues este plano se me tiene que ir hacia abajo, de manera que este ángulo y este siempre sea. Volveré ahora con una animación sobre esto para que acabemos de meternos al cielo en la cabeza. ¿De acuerdo? Obviamente, pues si esto es L, la latitud, pues esto es 90 menos la latitud, porque desde el horizonte astronómico hasta el cenit hay siempre 90 grados. Esa es la vertical del observador, y por extensión llamaremos siempre verticales a cualquier plano que corte al horizonte astronómico, que pase por el cenit y el nadir, y que corte al horizonte perpendicularmente y contiene la vertical, claro. O sea, si os fijáis, estos planos son en el sistema de referencia asociado al observador lo equivalente a los meridianos en el sistema de referencia único. Los meridianos, que son planos perpendiculares al ecuador que pasan por los polos. Pues los meridianos, que no se llaman meridianos para no liarlos, se llaman verticales en el sistema de referencia asociado al observador. Los verticales son círculos máximos que pasan por los polos de ese sistema, es decir, el cenit y el nadir, y que cortan al plano de referencia de este sistema, o sea, el horizonte astronómico, perpendicularmente. Estos son ángulos de 90 grados. En particular, el meridiano del observador es también un vertical del observador. ¿De acuerdo? Aquí le he puesto nombre el vertical que pasa por el oeste y por el este, que no lo he dibujado para no complicar la figura, pues se llama primer vertical. ¿De acuerdo? Así que ya tengo definido, antes de eso, tengo definidos ya, resumiendo, dos sistemas de referencia. Uno universal. Mira que soy pesado, repito 20 veces las cosas, pero es que esto es lo fundamental que hay que meterse en la cabeza. Defino dos sistemas de referencia. Uno único, eje del mundo, plano perpendicular, que es el ecuador. Y otro para cada observador, vertical y horizonte
astronómico. Y en cada uno de esos defino meridianos y paralelos, como veremos, y verticales y sus correspondientes paralelos, que ya diré luego cómo se llaman. ¿De acuerdo? Y voy a terminar este vídeo entonces mostrando precisamente el resumen que acabo de hacer de manera gráfica. Tengo aquí una animación que, como veis, estoy ahora en mi nave espacial. Sigo en mi nave espacial. Y estoy mirando la esfera celeste desde fuera. ¿Y qué representa? Tengo un observador que está aquí, en mitad de la península ibérica. Tengo un observador y he representado sobre la Tierra, este círculo gris es el meridiano de este observador, y este círculo menor gris es el paralelo de ese observador. Y ahora, sobre la superficie celeste voy a ponerlo así para no liarlo, para simplificarlo, luego ya lo complicaremos. Así. El observador está ahí, sobre la superficie celeste, o sea, si el observador está aquí, evidentemente la prolongación del radio del observador hacia el cielo, esto que es la vertical del observador. Este punto de aquí es el cenit. Y el nadir estaría por aquí, no está dibujado porque toda esta mitad de aquí, por supuesto, esta parte de aquí, o sea, el plano perpendicular que pasa por el centro, perpendicular a la vertical que pasa por el centro y divide la esfera en dos mitades iguales, ¿esto qué es? Esto es el horizonte astronómico de este señal. Toda esta mitad de la esfera no me interesa para nada porque nunca voy a poder ver desde aquí nada, ningún astro que esté por aquí debajo. Así que el nadir, que estaría aquí, pues no lo representa. Este es el sistema de referencia asociado a este señal. Y este es el eje de rotación de la Tierra y su plano de referencia, plano perpendicular que corta el eje perpendicularmente y pasa por el centro, el ecuador celeste. Entonces, visto desde aquí, esto es lo que estaba comentando con la figura anterior, pero ahora lo vais a ver mucho más claro. Visto desde aquí, si este observador varía su latitud, es decir, anda sobre su meridiano, si camina hacia el sur, o sea, si disminuye su latitud, este ángulo es la latitud, si disminuye hacia el sur, ¿qué veremos cambiar en esta imagen? Visto desde aquí, visto desde mi nave espacial, yo no veré cambiar ni el eje de rotación ni el ecuador, que son únicos. Lo que veré cambiar es que si este señor anda, pues la vertical de este señor cambia a medida que se desplaza y este plano cambia de acuerdo con ello, porque este plano, repito una vez más, se mantiene siempre firmemente soldado de manera perpendicular con esta vertical. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Pues mira, si disminuimos aquí, desplazamos si disminuimos la latitud, pues evidentemente lo que va pasando es que el plano, este es el horizonte de este observador, pues va disminuyendo. Y este ángulo que hay aquí, la estrella polar, está aquí, muy aproximadamente aquí, en el polo norte celeste. Este ángulo, desde el horizonte hasta aquí, es la altura que mediría nuestro albino que está aquí de la estrella polar. Evidentemente, a medida que camino hacia el sur, la estrella polar cada vez la veo más bajita, más bajita. Y cuando llego al ecuador, ahora estoy en el ecuador, latitud 0, vamos a poner aquí un 0, latitud 0, pues en ese caso, ¿qué ocurre? Pues que el eje del mundo está situado a lo largo de mi horizonte astronómico. Este es el horizonte astronómico, el observador está aquí ahora. Y el ecuador celeste está situado a lo largo de la vertical. La estrella polar está justo en el horizonte astronómico. La altura de la estrella polar es 0. Está en el horizonte. Y si sigo caminando hacia el sur, pues lo que ocurre es simplemente... No, perdón, el sur es para acá. Si sigo caminando hacia el sur, pues ahora el polo elevado, el que está sobre el horizonte del observador, es el polo sur. El polo norte no lo veo.
está aquí, pero es que el horizonte de este observador es este de aquí, de manera que toda esta es la parte que está bajo el horizonte que no puedo ver. ¿De acuerdo? Así que este es el resumen de la charla. Ya tengo definidos dos sistemas de referencia que me permitirán definir dos conjuntos de coordenadas de un mismo astro en un mismo instante. Unas universales, las que usa el almanaque náutico, las mismas para todo el mundo en ese instante, y unas referidas a cada observador que me permiten especificar cómo cada observador ve ese astro en ese instante dependiendo de dónde esté situado el observador. Bueno, y si ahora quiero ver un poco más completa la figura, la puedo rotar y lo que tengo pues es lo mismo que estaba viendo de perfil, digamos. Tengo aquí representados los dos sistemas de referencia, el universal con el eje de rotación de la Tierra, el eje del mundo, y su plano perpendicular por el centro de la esfera, que es el ecuador celeste, y en lugar de ver la vertical, lo que tengo representado es el primer vertical, todo el plano que contiene a la vertical, que corta al horizonte astronómico, que es este plano representado por un círculo gris, que corta a la vertical perpendicularmente en el centro de la esfera, y el primer vertical pues es el que pasa por el que va del este al oeste, que son estos dos puntos el oeste y el este de este observador. Este es el oeste y este es el este. Este es el norte y este es el sur de este observador. Entonces, pues aquí tengo, insisto, los dos sistemas de referencia de los que estoy hablando. Esta es la visión desde mi nave espacial. ¿Cuál es la visión, digamos, qué ocurre desde el punto de vista del observador? Pues si le doy aquí a Switch, lo que ocurre es esto, que es el otro tipo de figuras que he venido representando durante todo este vídeo. Por supuesto, como esto es una esfera, yo lo puedo ver desde el lado que quiero. Aquí tengo ahora los dos sistemas de referencia pintados desde el punto de vista, también lo puedo volver a poner así de perfil, desde el punto de vista, pero ahora del observador. Este es el eje del mundo, este es el ecuador celeste, perpendicular al eje del mundo y pasando por el centro. Este es el albino y evidentemente este ángulo, este es el polo elevado, toda esta es la mitad que no veo, este es el polo depreso, este es el punto cardinal, en este caso norte, porque este es el polo norte, este señor está en latitud norte, así que estos son los puntos cardinales, el primer vertical. Y si ahora cambio la latitud del observador, ¿quién es el que se mueve? ¿Qué veré moverse en esta esfera? Evidentemente, si yo ando en dirección norte-sur, pues yo no veo que mi plano, mi suelo cambie, mi horizonte cambie. Lo que cambia es la altura de las estrellas, en particular la altura de la polar. Si me voy más al norte, pues la latitud aumenta, la polar la tengo que ver más alta. Así que si aumento la latitud, lo que girará ahora es el eje del mundo y evidentemente el ecuador celeste, porque una vez más repito, el ecuador celeste está soldado al eje del mundo, por definición, soldado de manera perpendicular con el eje del mundo. Así que si este ángulo aumenta, porque aumenta la altura de la polar al aumentar la latitud, pues este ecuador tiene que inclinarse menos, como así sucede, ¿lo veis? Y de hecho, si me voy, por ejemplo, al polo norte, pues lo que tengo es que la polar la tengo en el cenit y el horizonte, todo el horizonte coincide con el ecuador celeste coincide con el horizonte astronómico. Y si me voy, como antes, al ecuador, ¿qué ocurrirá? Pues si me voy al ecuador, latitud cero, el eje del mundo, como decía antes, lo tengo a lo largo, lo tengo contenido en el horizonte. La estrella polar que está en el polo norte celeste, que es este punto de aquí, está en el horizonte, en el punto cardinal norte, y el ecuador celeste coincide ahora con el vertical primario, es decir, pasa por el cenit, que es este punto, y por el este y por el oeste.
¿De acuerdo? Pues creo que esto es todo de momento. Espero que os haya resultado útil y hasta otra ocasión.